Y tal como lo veníamos anunciando desde el comienzo del programa, y finalmente, digo finalmente porque lo insistimos, estamos con Luis Jara, cantante, animador de televisión, que el próximo 13 de noviembre va a hacer un gran concierto en el Movistar Arena para celebrar 30 años en rigor de carrera discográfica, porque tu vida artística comienza un poco antes. Un show que va a coincidir además con la edición formal, ya está en la calle, ya lo tenemos en la mano, de hecho, de un disco de grandes éxitos que también suma un par de duetos muy interesantes con Valeria Lynch y con Eva Aillón. Luis Jara, gracias por estar acá y por aceptar la invitación de Dulce Patria en Cooperativa. Gracias, Mauricio, un placer para mí estar en esta casa espectacular que tienen ahora. ¿Qué te parece? Increíble, un lujo, y junto a ti un hombre que sabe mucho de música y que es una cosa que a mí también me gusta mucho hacer. Hablar de música, también hacerla, pero hablar de música, de la industria, me gusta. De cómo ha cambiado todo, ¿no? Año 86, lo decíamos y marcábamos ese punto, ¿no? Comienzo una carrera discográfica porque en rigor en ese momento sale tu primer cassette, Ámame, ¿no? Pero tu vida artística había comenzado antes, lo sabemos, como un niño incluso. 10 años antes. 10 años antes, mira, son 40 años de carrera. ¿Por qué no te decidiste a decir, bueno, son 40 años de carrera artística? No, primero te tiraba un viejazo comunicacional gigantesco, como no te lo podéis sacar nunca más. Me imaginaba que era eso. Pero después de eso, me parece que en rigor, entre los 10 años y los 20 que hago mi primer disco, hay una búsqueda. Una etapa formativa, en realidad. Sí, yo creo que sí. En definitiva, yo siento que me recibí de cantante profesional, como que comencé a hacer un camino más serio, más formal desde que grabé un primer disco. Y lo grabé así, me lo grabé como a fuego. Me parece que desde ahí mi carrera la tomé muy seria y muy formal. Y ese momento en particular, ese cassette del año 86, cuando tú te miráis, miráis a Lucho Jara del año 86 grabando ese cassette, ¿sentiste que hiciste muchas concesiones? ¿Hubo nervio? Cuando escuchas ese registro, ¿te pasa que no cantaba tan bien o lo pudo haber hecho mejor? ¿O sientes que se te escucha la voz de un chico que tenía esa edad, que estaba debutando en la música? Mira, yo me he reconciliado mucho con mi historia, porque no siempre tuve una mirada muy... exigente, convengamos. Sí, muy disconforme siempre, muy autocrítico. Pero hoy día yo siento al escuchar a Ámame que era la voz que tenía. Quizás el repertorio de ese cassette no era quizás lo mejor que pudo haber pasado por mis manos. Pero yo tuve un enemigo permanente en mi carrera que fue mi ansiedad. Y la ansiedad a mí siempre me jugó muy malas pasadas, y una cuestión que le pasa a mucha gente, a los deportistas, a los grandes deportistas a veces pierden partidos por ansiosos. Teniendo potencial de sobra. Teniendo mucho potencial de sobra. Pero yo, como yo te decía fuera de micrófono, yo me he dado una vuelta muy larga para lograr poder llegar al punto en que estoy hoy día, en que me siento muy cómodo conmigo, muy cómodo con mi historia, muy auspicioso de lo que tengo que hacer por delante. Entonces yo miro y escucho el cassette Ámame, tengo una evaluación crítica, pero también con una mirada cariñosa. Me parece que era un gallo que también tenía una voluntad, un artista que tenía una voluntad que empujó mi carrera de una manera que tenía que ser. Es interesante lo que dices tú, esto como reconciliarse con el pasado, con lo que tú eres, ¿no? A mí me pasó en Viña del Mar y vi a un cantante y te vi como siempre, pero como nunca antes te había visto. Digo, por ejemplo, reconciliado con no sé, con tu pasado, asumiendo también como esas facultades que son muy propias tuyas, de entretenedor, que echas la talla y te ríes, y hay una canción y se interrumpe, y vuelves sobre alguna letra. Digo, pareciera ser que los dos personajes o las dos personas artísticas que habitan en ti, el cantante, el hombre de televisión, finalmente se encuentran en un equilibrio sano, perfecto, digamos, ¿no? Fíjate que yo pienso, te agradezco primero tu crítica, porque yo creo que fue así. Así como en algunos momentos yo he destrozado mis presentaciones, y lo digo con una cruda honestidad, yo tengo una mirada extraordinaria del show que hicimos en Viña en 2016. Desde todo punto de vista, desde el punto de vista musical, la puesta en escena, mi propia impronta, creo que es el peso, las ganas, el sonido que yo siempre he querido tener, que me hace sentir cómodo. Pero así como yo te digo que en un principio yo estoy como para hacer una especie como de simposio de música popular a los cabros nuevos, así como la ansiedad es un gran enemigo del talento, también lo es a veces esta doble militancia que en mi caso en particular ejerció mucha fuerza durante muchos años, porque no era bien visto en principios de los 90 y a mediados del 2000 que hubiese un desdoblamiento como el que yo hacía, porque mucha gente decía, bueno, pero ¿qué es esto? Esto gallo que se dedica a cantar o que se dedique a la tele, como si fuera una obligación impuesta por algún manual del artista sobre el escenario. Y finalmente la industria, el espectáculo universal, te dice, a ver,
los artistas en Estados Unidos y en México que tienen la libertad de hacer lo que quieren con su carrera, han demostrado, gracias a las comunicaciones, que pueden navegar responsablemente por donde se les plazca. Y yo creo que cuando yo empecé a mirar, dije, bueno, ¿yo por qué tengo que luchar tanto? Yo de repente siento que tenía un amante en la música. Las amantes que se esconden. Y yo decidí no hacerlo más. Yo creo que te pasaba eso, lo hablamos muchas veces. Estamos con Luis Jara acá en Dulce Patria Cooperativa. Vamos a seguir elaborando sobre ese tema que es muy interesante, muy clave en tu carrera. Vamos a escuchar una canción del 86, Ámame. Seguimos hablando con Lucho Jara acá en Dulce Patria. Estamos de vuelta en Dulce Patria Cooperativa. Estamos con Luis Jara. Me encanta eso que estaba elaborando. Yo recuerdo haber hablado muchas veces contigo. Tú sentías esta cosa como, ya que hablabas del amante, como que había que trabajar, ir a verla de pasadita y volver, como tratar de acumular algo acá para traspasarlo allá. Mucha culpa alrededor también de tener olvidado como tu pasión primaria, que yo entiendo que es la música, ¿no? Finalmente eso, tú bien lo dices, ¿no? Los chicos de hoy probablemente no se enfrentan a ese dilema porque en rigor no hay dilema tal, ¿no? No es que no existe, po. Es una cuestión que yo me autoimpuse y que la industria me decía. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en Canal 13 y tenía una carrera esplendorosa como conductor y me pusieron programas con mi nombre. Yo hasta el día de hoy, yo miro, o sea, te digo, qué privilegio tuve pasar por Canal 13 y tener un programa que se llamaba Mucho Lucho. Igual era, yo afortunadamente, pese a todo lo que la gente dice, yo nunca me creí la raja, pues yo entraba al estudio y el programa se llamaba como yo, era para, yo me hubiera vuelto loco. Pero tenía un tal nivel de privilegio que recuerdo que los productores me decían, bueno, ¿por qué cantáis, weón? Y yo, ¿cómo le respondía en ese minuto? Como lo respondo hoy día, porque tengo que hacerlo, porque eso es lo que soy. Yo aquí estoy de pasada, vengo, que sé yo, en fin. Entonces es una lucha permanente por esta doble militancia. Entonces cuando tú planteas que en el Viña 2016 como que tú sentiste que habían ensamblado muy bien estos dos personajes, es cierto. Y el otro día en un ejercicio medio esotérico, mi mujer tiene una lectura fantástica del Osho, que es sabiduría oriental, es pura sabiduría. Y empezamos a revisar el tarot del Osho y hablaba sobre mi momento actual artístico y hablaba sobre el ensamblaje de dos personajes que viven en un mismo mundo. Y me hizo mucho sentido, me emocionó mucho, porque esa lucha terminó. Y por eso yo he celebrado sin ningún pudor, casi un año voy a cumplir celebrando, desde que partí el año pasado en Espacio Resco, pasando por Viña, por una gira por Chile, pasando por el Teatro Colón, grabando este disco y culminando en el Movistar Arena como si yo me hubiese obligado a celebrar mis 30 años. Y es una cuestión fantástica. Es muy interesante lo que dices tú, esto como esta ansiedad que conspiraba contra tu tranquilidad artística, contra tu pasión, digamos, ¿no? Que tenía que expresarse naturalmente, ¿no? Quizás está ahí la explicación de por qué algunos de tus discos tienen viaje muy distinto en términos de género. Pareciera que en algún momento de tu carrera, teniendo la posibilidad y la convicción de que querías seguir grabando, no dabas con el repertorio adecuado, por así decirlo, que te representara fielmente. Sí, hay canciones. Digo, pasaste por swing, pasaste por el folclore, por un montón de lugares. Sí. Finalmente sientes que hay un domicilio musical que te identifica de verdad. Claro. ¿O no necesariamente? No, completamente. Y eso Mira, pero es un viaje bien interesante, Mauricio, porque para las personas que son de mi edad, que saben de mi discografía, que contiene 16 discos, quizás entre mi primer disco y el disco Emociones pasaron 10 años, una navegación de búsqueda muy ansiosa. Pero después hubo una previa que fue fantástica, que fue el disco de música chilena, que fueron 2, donde yo efectivamente empecé a encontrar en mi voz una forma de cantar que fue muy eficiente y fue el disco, para que no me olvide, el disco Lo Nuestro Ayer y Hoy, de verdad de lo mejor que yo he grabado como intérprete. Pero cuando yo decido hacer mi primer disco homónimo, en Luis Jara, donde está el disco Mañana y No Sé Olvidarte, yo siento que la balada que me acompaña de ahí en adelante es fantástica. O sea, no es que sea mejor, es que como que cuando finalmente después de tanto probarte ropa encontrar un pantalón que te queda perfecto. Un traje a la medida. Un traje a la medida. Es como tu sustento, es como tu lugar más natural, siento yo. Y yo me hice muy visible, porque esa cosa épica que yo tengo para cantar se manifestó finalmente como una canción de gran calidad, que es una canción de Daniel Guerrero, que junto a Jaime Ciero yo siento que le dieron una impronta musical a mi carrera maravillosa. Y de ahí en adelante yo siento, desde el 2002 en adelante, ya han pasado 14 años, que yo siento que todos mis discos han tenido un vuelo increíble. Tal cual, ¿escuchamos la canción? Me encanta, ¿no? Que he citado más que de Daniel Guerrero. Escuchemos a Mañana. Luis Jara está acá en Dulce Patria Cooperativa.
Estamos de vuelta en Dulce Patria Cooperativa, estamos con Luis Jara, escuchamos mañana la que probablemente sea, no sé, te lo pregunto, ¿tu canción definitiva sientes que es una de esas canciones que ocupa un lugar clave para entenderte a ti como cantante? Sí, sí, para entenderme, si tú tenés que venderme, tenés que presentarme, mostrarme, identificarme mañana. Pero en la trilogía de mi carrera, mis 30 años, aparece Ámame, Un golpe de suerte y mañana como una pirámide fantástica. Y lo digo tal cual como una pirámide. Porque quizás hay una base entre Ámame y Golpe de Suerte que hace que mañana se empine, ¿verdad? Y lo veo como una gran pirámide. Pero fíjate que tanto le he exigido yo a mis canciones, que yo hice una reflexión cuando me puse a grabar este disco, cuando las volví a reversionar y dije, a ver, y siendo yo mismo el productor de este disco, yo ya no tengo ganas de exigirle a mis canciones que me den más popularidad. No quiero que suenen rimbombantes, ni quiero que tengan nada que les saque de lo orgánico. Cuando alguna vez Reinaldo Martínez me cantó esta canción con guitarra en su casa de Jerónimo Alderete, en la comuna de Vitacura, y mi papá, mi mamá, la Ana María, la esposa de Reinaldo, y yo nos pusimos a llorar en 5 minutos, porque todos sentimos que la magia orgánica de esa canción tan simple me iba a acompañar 30 años. Entonces cuando yo la vuelvo a grabar, le quité los violines, le quité los timbales, le quité todo. Y la dejé orgánica. Y cuando termino de grabarla, con una voz mucho más sólida, con muchos más matices como la que tengo hoy día, de inmediato yo me fui a la casa de Vitacura de Reinaldo y dije, yo debía haber sido siempre mucho más orgánico y esencial para cantar. Por eso también hablo de estas vueltas largas que han hecho que yo hoy día soy un gallo más sabio para cantar. Qué interesante eso, porque uno podría pensar que también es una literal vuelta al origen, ¿no? A lo desnudo, a lo orgánico, a lo sencillo, a tu voz y la canción. Basta, no tanto adorno, no tanta cosa que confunda quizás, pues ¿no? Las canciones que yo hacía eran todas como para defenderse en un festival. Si uno entraba en un festival y lo primero que escuchaba era un timbal y 55.000 violines. Que era una estética en la época además. Bueno, claro. Y yo iba al Festival de Holanda con smoking, todos los gallos espectaculares, todo y yo entraba con una pachorra que en Chile no me conocían, y yo me plantaba en pleno Europa, cantaba Ámame, y los gallos se caían a pedazos. Y yo volví a Chile y digo, ¿cómo le cuento a mi país ¿qué pasó esto? Lo potente que yo puedo ser? Y no podía, porque en realidad yo llegaba a Chile y como que me estandarizaba para abajo. Y entonces, y Ámame, yo la estrangulaba, y claro, y ganaba, y de vuelta acá era otra historia. Finalmente, por eso digo, las vueltas largas son las que dejan. Han pasado muchos años de eso y hoy día mi historia es muy distinta. 13 de noviembre, Movistar Arena, es probablemente el cierre de esta época, de este ciclo de recuerdo de estos 30 años. ¿Qué tienes pensado, que nos puedes contar de este gran show con el que vas a coronar un poco este momento de revisionismo, por así decirlo, de tu carrera? Mira, ambicioso sí, porque en realidad voy a hacer un Movistar Arena donde si salgo al escenario y está lleno, van a haber 11.000 personas que fueron a verme, y eso es un regalo extraordinario. En la música popular chilena son muy pocas veces lo que tú puedes hacer algo así. Y en segundo lugar, para que el público se sienta como invitado a una gran fiesta, yo he pensado que el escenario es una gran fiesta, y yo soy un cantante ambicioso y voy a tener 22 músicos, 25 músicos. Y cuando yo salga por la escalera voy a hacer cuenta que estoy en Las Vegas y me voy a imaginar que estoy en el mejor escenario del mundo, porque así va a ser. Es que eso es interesante, porque más que un concierto, lo que ya vimos en Viña y lo que siento que tú estás como depurando y manejando es una experiencia, ¿no? Es una experiencia y un espectáculo, porque la multimedia va a hablar, porque tengo un invitado extraordinario, porque las bailarinas van a funcionar al compás mío, y porque hay un diálogo con el público, no necesariamente textual, hay un diálogo musical, de mirada. Yo tengo un director de televisión con el que vengo trabajando hace 1 año y medio, y me ha observado, entonces se va a sentar al switch a hacer un deleite para él, porque me viene siguiendo hace mucho rato. No, mira, Mauricio, creo que el público puede esperar lo mejor, de verdad, lo mejor. He pensado hasta el rato que voy a dormir siesta el día 13 de noviembre, porque yo no me quiero perder ni siquiera los tiempos de descanso para hacer un espectáculo notable. La única que me da lata es que tenga que desarmar ese espectáculo para el otro día irme el matinal, no es porque sea una lata ir al matinal, pero es como el cuento de la Cenicienta, como que a las 12 se acabó la wea. Entonces, qué ganas de hacer otro y otro y otro, como los gringos que van y desmontan y siguen. Y que están un año y medio, claro. Claro, tú decís, bueno, tanto esfuerzo
por hacer estos arreglos, por toda la composición escénica. Para 2 horas y media. Y en 2 horas te fuiste. Yo me he ido en menos tiempo. Porque he hecho espectáculos más cortos, a eso me refiero. A propósito de la ansiedad. A propósito de la ansiedad. Oye, Luis, la invitación está hecha entonces. 13 de noviembre, Movistar Arena, 30 años de carrera discográfica, insisto. Nos despedimos con Y tú ya no estás. Muchas gracias por haber estado acá en Dulce Patria Cooperativa. Un placer, Mauricio, un agrado. Un abrazo para todos los no espectadores, para los oyentes de Radio Cooperativa. Y gracias a ti por saber tanto de música, que es un oasis hoy día. Buenísimo, gracias. muchas gracias. Gracias a ti. Ya nos vemos.